La Secretaría de Desarrollo Social reconoció el aumento en el número de familias en pobreza en el país. Son poco más de 51 millones de mexicanos los que viven por debajo de las líneas de pobreza. Es decir, hay un reconocimiento sin duda de la realidad. Se ha convertido los programas de Cedesol, hay que decirlo por nombres y apellidos, se han convertido y lo están convirtiendo prácticamente en programas de clientelismo electoral. El piso es de tierra. Si se enferman, no tienen dinero para medicinas, no pueden mandar a sus hijos a la escuela, para el transporte no alcanza y de estrenar ropa o zapatos, ni hablar. Esta es la pobreza de patrimonio en la que viven más de 50 millones y medio de mexicanos. Ahora sí que ya no nos podemos dar el lujo de estar comiendo carne, que es lo más caro, porque ahora ya hasta el huevo está bien caro. Para comer ahora hasta huevo ya no nos alcanza. La mitad de la población está en pobreza y que el 20% de la población más o menos está en pobreza extrema. Ese es lo realmente grave del país y que las políticas sociales no parecen estar combatiendo o erradicando la pobreza extrema en particular y no nos parecen estar ayudando a que los pobres moderados salgan de esta situación. Ese es el verdadero problema. Casi 20 millones de mexicanos no tienen dinero para alimentarse. No todos los días hay un plato de sopa. Aumenta considerablemente la pobreza extrema en México. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social consideró que la cantidad de personas en situación de pobreza extrema o de miseria aumentó en 6 millones de individuos. Prácticamente la mitad de los mexicanos son pobres, personas que no tienen lo suficiente para satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, vestido y transporte. Más de 50 millones y medio de mexicanos, casi la mitad de la población, viven en pobreza. El gobierno le dice pobreza patrimonial. Son las familias que reúnen todos sus ingresos y ni así les alcanza para comida, salud, ropa, vivienda, transporte y educación. Pues está un poco difícil, es muy poco lo que ganamos en realidad. A veces no ganamos ni para comer. Como por ejemplo, en estos días no he ganado casi nada y hasta por eso he tenido problemas con mi familia, que no llevo suficiente dinero para la comida. Para salir de ese nivel de pobreza extremo, México como país tiene que crecer por lo menos 5 o 6% anual en esos 3 o 4 años que vienen. Fíjese, Fox cuando entró a la presidencia prometió un crecimiento del 7%. Y no llegamos ni a 2 puntitos. Organismos internacionales como la FAO han declarado que los pobres no son 54 millones en México, sino que rebasa la cifra de 70 millones de pobres. Está claro que la política social de la presente administración ha sido incapaz de atender eficientemente a los sectores de la sociedad. Dice el gobierno que el 25% de la población se encuentra en pobreza de capacidad. Esto es poco más de 27 millones de personas que dedican los ingresos familiares totales con insuficiencia a alimentación, salud y educación. Oportunidades por su diseño mismo no va a las comunidades más pobres del país, porque requiere que haya una cierta infraestructura que las comunidades más pobres no tienen, que son una escuela, un centro de salud. No hay la clínica, no hay salud, no hay escuela, no hay muchos servicios del pueblo, no hay aquí. La visita de Fox en el 2005 vino a anunciar más bien esta muerte de los pueblos, ¿no? Vino más bien a remarcar la desigualdad, a predicar el engaño y a seguir manteniendo estos índices de pobreza que en lugar de revertirlos los ahondó más, ¿no? Analistas y legisladores aseguran que el fracaso obedece a la ineficiencia de las actuales políticas sociales, principalmente aquellas destinadas a contener la marginación. 31% del 20% de los hogares más pobres no tienen acceso a ningún programa social. Es decir, 1 de cada 3 de las personas más pobres del país no se ven beneficiados de ningún tipo de programa. Aquí el problema más común es en los niños la desnutrición, desde leve a moderada. Otra de las enfermedades son las enfermedades respiratorias y enfermedades diarreicas, que es lo más común. La pobreza en nuestro país es un escándalo. Es una verdadera tragedia la pobreza que existe en nuestro país. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, porque no se crean empleos,
¿Y por qué los empleos que hay se pagan como si le dieran una limosna al trabajador para que no se muera de hambre? Bueno, antes trabajaba en fábrica, pero ya ahora sí que nos despidieron y ya no hay trabajo para uno. Estamos peor ahora porque pues hay mucho desempleo. Pues aquí casi toda la gente somos pobres. A veces pues ya con tener para comer y tener ropa pues ya es suficiente, ¿verdad? Pero como quiera así a veces se batalla. Se mira más difícil, lo que me ha comentado mi familia, que sí, todo muy caro, los productos están carísimos y pues hay mucha pobreza, más de la que había antes. Da tristeza porque son sus paisanos de uno y sí da mucha tristeza ver que la gente lucha, los niños, las grandes trabajando. Quienes viven en pobreza de patrimonio tienen un ingreso mensual promedio de 1,600 pesos. Quienes viven en pobreza alimentaria, 828 pesos al mes. La verdad no me alcanza, a mí me ayuda mi mamá, porque con lo que gano sí no, pues no alcanza. Porque yo gano cierta cantidad y es para pagar renta, para los niños y eso, y no. La verdad, para la comida no me sale a mí. Es México fábrica de pobres, acusa la iniciativa privada. Critican líderes la visión corta del gobierno y la clase política enana. Dionisio Garza Medina, presidente de ALFA, dice, nos hemos vuelto una fábrica de producción de pobres. El 4% de crecimiento, a lo mejor baja la producción de pobres a la mitad. Lo que necesitamos es llevarlo a 7. No podemos seguir apostando a los programas que tiene actualmente el gobierno federal, que son programas paternalistas, que son programas de asistencialismo y que en nada ayudan a combatir la pobreza. Vemos como año con año hacen anuncios pomposos la Sedesol de que aumentaron tantos millones de pesos para X programa, y vemos lamentablemente que el número de pobres sigue creciendo. Nosotros lamentablemente hemos visto en estos 10 años cómo el poder adquisitivo de los salarios, en general de los trabajadores, ha disminuido. Hoy tenemos que pagar el doble por lo que se compraba hace 10 años. Por ejemplo, si hace 10 años costaba $1 el kilo de tortillas, hoy cuesta el doble. Entonces ha aumentado tremendamente la canasta básica, y eso quiere decir que ha disminuido el poder adquisitivo de nuestra moneda, del salario del grueso de los mexicanos. Bueno, pues yo creo que no hay gobierno, no creo que haya país que pueda dormir tranquilo sabiendo que la mitad de la población vive en condiciones de pobreza, y desafortunadamente ese es el caso de México.